Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 19. Salmo 31, 19. Amén. Dice así. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Vamos a darle de otra vez lectura a la palabra del Señor. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Amén. Ahí está la palabra, amados hermanos. Mire, el tema de ahora prácticamente es la fe. La fe, pero amados, el mundo dice que tiene fe. Tiene fe en sí mismo, tiene fe en la ciencia, tiene fe en otras cosas que no es Dios, ¿verdad? Así es, todos decimos que tenemos fe, pero cada uno enfoca su fe en lo que así le parece, no en lo que la palabra de Dios manda. Y ese es el asunto, amados hermanos, ese es el asunto porque hemos puesto en segundo lugar la fe. Inclusive muchas veces los predicadores entramos en un error y ponemos situaciones de ciencia, situaciones de otra índole que no es la palabra del Señor, como arriba de la palabra. Y no está mal leer, entender ciencia, aprender ciencia. El problema es que muchas veces nuestra fe se va por la ciencia y no por la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para hacernos perfectos delante del Señor. Entonces, lo importante de la fe entre los cristianos y de manera muy especial la fe en la familia cristiana es que nuestros hijos, y ponga atención a lo que le voy a decir, y vamos a escuchar el comentario de la hermana Luisa al respecto, ¿verdad? Porque los hijos escuchan lo que usted les dice, las órdenes, los consejos y las correcciones que usted les dice, pero los hijos van a hacer lo que usted hace. Amén, así es. Siempre hemos dicho que que es lo que nuestros hijos, nosotros le podemos ir diciendo muchas veces qué es lo que deben de ser, pero si nosotros mostramos conductas totalmente contrarias a lo que decimos, es más fuerte lo que nosotros hacemos, que es nuestro testimonio, que es nuestro actuar, nuestro diario vivir, a lo que nosotros les estamos diciendo cada uno de a los muchachos, niños, jóvenes. Por eso es una batalla día a día, ya sean niños, jóvenes adultos, inclusive ya con cada una de las personas que también conviven con nosotros, porque muchas veces queremos hablarle de la palabra de Dios, de mostrarle la fe que una familia cristiana está bajo la cobertura de Dios y que nosotros no debemos de perder la fe, pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y les pasamos diciendo día a día el versículo, posiblemente ya lo han guardado en su corazón, pero lo que ven en la práctica es totalmente diferente a nuestro actuar, pastor. Y es más fuerte lo que hace Mella, es nuestro actuar, todas las acciones que nosotros tenemos que son contrarias a lo que hablamos. Entonces, por eso nosotros tenemos que guardar esta palabra de fe, pero también tenemos que actuarla, tener esa convicción, esa acción, Amén. que ellos puedan verla reflejada en nosotros. Amén. Y por eso es que es tan importante, es que usted no solo diga ser una persona de fe, sino que usted actúe acorde a lo que usted está diciendo, amados hermanos. Porque nuestros hijos, como decía la hermana Luisi, pues nos pueden ver y pueden escuchar y saber cuáles son sus advertencias. Pero al final nuestros hijos van a actuar como actuamos cuando estamos enojados, cuando estamos desesperados, cuando estamos necesitados, cuando estamos urgidos y si nuestra respuesta es siempre contrario a lo que la palabra de Dios dice, si corremos a la ayuda del fulano, ¿verdad? Del amigo, en lugar de ir a la presencia del Señor. A la presencia, sí. Y como nos dice el Salmo,
Dice que has mostrado a los que esperan delante de ti. Siempre hay personas que están dependiendo de nosotros o que están puestos los ojos en nosotros, aunque nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero nuestros hijos siempre van siguiendo nuestros modelos. Las personas que conviven con nosotros siempre buscan un modelo de cristiano y ellos tienen que ver la fe en acción en nosotros. Correcto, porque somos muchas veces tropiezo. Entonces, amados hermanos, el punto es esto. Esto es importantísimo. La fe es importantísima, no solo que usted la tenga en su corazón como información, sino que sea su actuar diario delante de sus hijos, para que sus hijos caminen como usted camina y cada vez lo van a hacer mejor. Sus hijos, mire, sus hijos, aunque en algún momento, porque de repente así hacen los muchachos, ¿verdad? Dan pasos para atrás de lo que uno les enseñó, pero después ellos se recuerdan. La Biblia dice que instruyamos al niño en su camino, ¿verdad? Y aun Así es. cuando fuere viejo, ¿qué es lo que dice? Sí, No se no se apartará. apartará de él. Y algunas veces es el mismo instinto de rebeldía, adolescencia, por eso la misma palabra lo dice, adolescencia, que se adolece de toda cordura. Pero como nos dice el Salmo, que nosotros tenemos que mostrar a los que esperan delante de ti, delante de Dios, y debemos demostrar delante de los hijos de los hombres, de aquellos que son creyentes y de aquellos que no son creyentes. Amén. Oiga el salmo, vea el salmo que ahora trajimos a cuenta. Dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado a los que te temen, ¿verdad? Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. O sea, en medio de una sociedad que no cree en Dios, que no quiere, conocer al Señor. Mire, la Navidad, amados hermanos, es una de las fiestas más hipócritas que hay. Perdóneme, si usted lo celebró correctamente en su casa está bien, pero mucha gente celebra la Navidad sabiendo que se celebra el nacimiento del Señor, pero no quieren nada con Él, no lo quieren en su reunión. Algunos se pusieron borrachos, unos hicieron una cosa, otra cosa, pero muy pocos dieron gracias al Señor por esa entrega. Entonces, por eso es que Dios dice que es bueno, que su bondad es grande y guarda a los que le temen, y que Él muestra su bondad y su cuidado en nosotros delante de los hijos, o sea, delante de todas las personas. Así es, y la palabra siempre es contemporánea, pastor, porque podemos ver, tú has puesto el ejemplo de la fiesta que acabamos de pasar, de todos los holidays, pero nosotros estamos en una sociedad diversa, ante creyentes, no creyentes, y máximo nosotros en este país, que están todas las culturas, pero nosotros tenemos que mostrar nuestra fe y nuestra convicción delante de todos, mantenernos firmes y fíjate que casi siempre yo he escuchado que cuando nos invitan a una reunión de los hijos de los hombres o de no creyentes, ellos esperan ver nuestra conducta de fe, nuestra conducta diferente. Inclusive cuando te invitan a comer a un lugar y no son creyentes, ellos esperan que nosotros inclinemos nuestro rostro y algo que es para nosotros cotidiano, esperan que nosotros oremos por los alimentos. Y algunas veces tú te has dado cuenta que nos dice, van a orar por los alimentos, oran por nosotros. Mire, a veces nos han sorprendido, ¿verdad? Porque estamos nosotros ahí en la mesa, en una mesa de gente que no es creyente, ¿verdad? Y entonces cuando ya sirven, se me quedan viendo a mí, ¿verdad? Y entonces yo los vuelvo a ver. Y le digo, podemos orar por los alimentos, y oramos por los alimentos, y porque esperan de nosotros una conducta específica. Igual lo espera su hijo. Así es. Igual lo esperan sus conocidos. Esperan que usted camine en fe. Ahora, vamos a traer otro texto que habla sobre la fe, pero mire lo que dice Isaías, capítulo 26, versículos del 3 al 4. Oiga esto, por eso es que es tan importante, mis queridos hermanos, la fe en el seno cristiano. Dice así, ¿lo tienes ahí? Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente,
porque en Jehová el Señor estará la fortaleza de los siglos. Está la fortaleza de los Está la siglos, ¿verdad? fortaleza. Entonces, oiga esto, lo que dice el Salmo, que es precioso, Y no amados dice hermanos, de ese tiempo, de ayer, de mañana, sino que sino que de dice los siglos. de los siglos. O sea Así que por es. eso es que yo hacía énfasis que la palabra es eterna, es en un solo plano, como el Señor nos ve no dice este era ayer, sino que nos ve en un plano presente. Y fíjense que es precioso porque a veces nosotros estamos en problemas, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Él nos va a guardar en paz. ¿Cuándo? Dice, tú guardarás, lo pongo otra vez en su pantalla, tú guardarás en Completa completa paz. paz a aquel, oiga esto, a aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Es decir, que cuando usted tiene el problema, usted no le da vuelta el problema, sino que usted va a Dios. Y si usted quiere hablarle a Dios del problema, háblele, pero póngalo delante del Señor. Y dice Isaías, confiad en Jehová perpetuamente, o sea, todo el tiempo. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, no solamente para tiempos bíblicos, no solamente para el pastor, no solamente para tiempos de Semana Santa, sino que nosotros podemos confiar en Dios siempre. Y por eso, amados hermanos, esa confianza en el corazón de la familia se vuelve tan importante. Sí, Ahora, porque siempre nos viene prueba o alguna tribulación, pero Dios nos dice que siempre vamos a estar en completa paz a aquellos que tenemos fe en Él. No es que los cristianos no vamos a pasar prueba, sino que es que nosotros inmediatamente recordamos en quién hemos creído y en quién vamos a estar nosotros fortalecidos y quién va a ser nuestra fortaleza en el momento de la amén, dificultad. amén. A diferencia de los que no creen que corren de un lado hacia otro. Entonces nosotros no sabemos en quién hemos creído. No es que no nos va a llegar prueba. La prueba o algunas veces ha llegado por alguna imprudencia de nosotros o porque, bueno, no sabemos cuál es el propósito del Señor fortalecernos en esa área de nuestra vida. La prueba llega, pero nosotros tenemos siempre la confianza puesta en nuestro Señor. Ahora, hay una pregunta, ¿verdad? Muy sencilla y yo sé que para todos, para algunos tienen la respuesta aquí en los labios, pero vamos a Ujú. traer el texto sobre qué es la fe. Hay una definición bíblica y esta se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y se los leo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea que no hay cuestión de inventar qué es la fe, sino que dice, es pues la fe, la certeza. Número uno, la certeza de lo que espero. O sea que yo estoy seguro de la promesa. O sea, yo quiero que usted haga la diferencia, ¿verdad? No es pensar en positivo. Ni en ¿Verdad? posibilidad tampoco que por si se da o Correcto. posiblemente. Fíjense que el pensamiento positivo es hacer declaraciones positivas y de tal manera que nuestra mente lo crea y para que se haga posible. Nosotros creemos las promesas de Dios. Nuestra fe está puesta en Dios. Lo importante no soy yo y mi fe, sino que el objeto de mi fe. Entonces, para que mi fe sea valiosa y sea fuerte y sea apreciada por Dios, Dios tiene que ser el objeto de mi fe. Por eso es que dice, es pues la fe, la certeza, o sea, yo estoy seguro de lo que certeza de lo que se espera y esta certeza de lo que espero me da en mí la convicción de qué. De lo que no se ve, porque posiblemente nosotros vemos la respuesta de Dios o el propósito de Dios, no lo podemos discernir o no lo podemos ver, pero nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que ahí está, que nosotros con nuestros ojos carnales no alcanzamos a verlo, pastor, pero sí el Señor nos da la promesa que sí
está allí. Solo tenemos que clamar al Señor, pedirlo en oración algunas veces, porque nosotros queremos que la fe se cumpla simplemente porque yo soy creyente, pero no, el Señor nos ha dejado formas como nosotros podemos llegar o bajar nuestra bendición. Porque tenemos que orar, estar en comunión con Él, alimentar más nuestra parte espiritual. Y el alimentar nuestra parte espiritual también nos lleva a con los demás, a mostrar esa fe con los demás, que vean que en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, nuestros hijos no ven que nosotros salimos como locos corriendo, sino que vamos al Señor, vamos a nuestro cuarto o en el lugar que más nos plazca, en oración, leyendo salmos, cantando coritos, cantando alabanzas. Amén. Amén. Entonces, eso es la fe. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Cómo viene la fe? Eso es importante, porque de nada sirve, porque no es que yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer. No es así. Les digo, no es pensamiento positivo. No me malentienda. Los cristianos somos positivos y somos proactivos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero no es que nosotros tenemos que pensar en positivo. No, yo tengo que ir a la palabra, tengo que buscar las promesas. Por eso es que es tan importante este texto, que es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la importancia, pastor, porque tal vez ya no podemos congregarnos de la manera tradicional, pero podemos reunirnos y podemos escuchar la palabra de esta nueva modalidad que el Señor nos ha permitido darlo desde la comodidad de nuestra casa, pero tenemos que oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, es la palabra de Dios, es la Biblia. Así A es. la hora de estar orando, usted no le va a decir a Dios, ay Señor, como dice mi pastor. No. Y Dios le va a decir, a mí no me interesa lo que dice tu pastor. Pero la importancia, pastor, que cuando están escuchando esta palabra, llevar una libreta, porque uno puede decir, a mí se me quedan todos los versículos, pero en el momento de la necesidad, siempre tener un libro de notas, ir Amén. anotando esos versículos y luego ir a su Biblia cuando ha terminado el servicio así virtual, ir a su Biblia, subrayarlo, poner Amén. anotaciones, hacer relaciones. Eso es de mucha Amén. edificación para nuestra vida, por lo menos para la mía lo ha sido. Y eso tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Si nuestros hijos tienen un teléfono y ahí tienen la Biblia, pues ahí marcarles los versículos, porque la palabra nunca regresa vacía. Fíjense qué tan importante es la palabra, porque sin la palabra usted no es salvo. Dice la hermana Brenda Celada, es creerlo y darlo por hecho, que Dios obrará con autoridad. La fe viene de oír, de leer su palabra. Así es. Entonces, usted no ha sido salvo sin la palabra del Señor. La palabra del Señor nos reveló a nuestro Señor Jesucristo. Allí nosotros creímos. El mismo Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Mire, cuando no se lee la palabra del Señor, estamos lejos del poder de Dios, de la presencia de Dios. Por eso es que dice la Biblia que la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra Por de la Dios. O sea, que es la palabra de palabra de Dios. Dios la que nos lleva al nivel de creer. No es de otra manera. Y el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Ahora, yo le digo, ay, pastor, pues sí, pero yo así estoy bien, no necesito entrar en ese ambiente de fe porque mi vida está bien. Yo quiero hacerle otra pregunta y en eso darle respuesta. ¿Qué tan importante es la fe? Y para eso vamos a traer Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque, amados hermanos, aquellos que somos cristianos, no hablo de los que son religiosos, ¿verdad? Porque la religión ya está claro que no nos va a dar salvación. ¿Qué tan importante es la fe? Dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Entonces vea por favor que el no tener fe, el no construir esta fe, no fe en el predicador, por favor, no fe en una denominación, fe en Dios. Cuando su fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, está puesta en la palabra de Dios, en los dichos de Dios, entonces usted agrada a Dios. De otra manera, le es imposible agradar a Dios porque el Señor da la explicación. Se lo vuelvo a poner en su pantalla. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque, oiga bien, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que usted está escuchando esto sabiendo que es Dios quien le está hablando y que el Espíritu Santo está ocupando esta palabra para bendecirle a usted. Si usted tiene esa certeza, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, mire lo que dice ahí, Galardonador, dice. de los que le buscan. En otras palabras, la fe garantiza, cuando la fe es puesta en Dios, garantiza que Dios nos va a bendecir. Y fíjense, definitivamente que la fe, ¿qué tan importante es la fe? Sin fe yo no puedo agradar a Dios. Y cuando yo tengo fe, amados hermanos, siempre, siempre, siempre tenemos la victoria. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nos dice. Entonces vea por favor que primero nos dice el origen de la fe. El origen de la fe no está en mi mente. No es un conocimiento académico, no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento que viene de Dios. Le repito de nuevo el texto. Porque todo lo que es, mire, nacido de Dios, ¿qué dice que hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué tan importante es la fe? Es tantísimo importante porque es lo que nos da la victoria. Es lo que hace que nosotros logremos pasar. Es lo que hace, mis queridos hermanos, que nosotros alcancemos y seamos. No solo alcanzar de tener, sino que alcanzar de ser. ¿Cómo? Ser personas felices. Así es. Poder no solamente decir que somos hijos de Dios, sino que tener la certeza que somos hijos de Dios. Que nosotros podemos ser personas diferentes, que podemos ser personas que buscamos hacer la voluntad de Dios. Eso es imposible en este tiempo. No es imposible. Yo se lo puedo asegurar. No es imposible. Dios está con nosotros y no nos abandona. Y si Él dice que su deseo para nosotros es nuestra santificación, amados hermanos, Dios nos ayuda a que día con día nos acerquemos más a Él. La palabra santo no quiere decir perfecto, quiere decir apartado. Entonces, cuando usted más se acerca a Dios, más usted está convencido de que usted es de Dios. No solamente que Dios está con usted, sino que usted es propiedad de Dios. Y esto le va a dar un freno y al mismo tiempo le va a dar un impulso. Un freno contra lo pecaminoso y un impulso hacia lo bueno y un impulso hacia los retos. Ahora, la fe, amados hermanos, no es solamente estarse en una esquina y ponerse a orar, ¿verdad? O como hacen algunos, que nos vamos a repetir oraciones, vamos a rezar y lo vamos a hacer una y otra vez. En la Biblia, el Señor Jesucristo le llamó a eso vanas repeticiones, sino que cuando usted ora, usted sabe que Dios ahí está. Entonces usted habla con Dios. Pero la fe no es solamente, mi querido hermano, la fe no es solamente creer, sino que la fe también es actuar. Entonces, para esto vamos a ir al Salmo, por favor. Salmo 31, versículos 23 y 24. Mire lo que dice el texto, por favor. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia.
Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Imagínense, amados hermanos, ahí le quiero explicar algo que aparece ahí. Primero dice, amad a Jehová, ¿verdad? Todos vosotros sus santos. O sea, Él nos ha apartado y nosotros amamos al Señor, y recuerde que ese amor viene porque Él nos amó primero. A los fieles guarda Jehová. Jehová. Dios cuida de nosotros. Entonces, y dice, y paga, hace como un paréntesis, fíjese, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Verdad? No paga con bendición, sino que paga con lo que merece. Entonces, amados hermanos, ahí Dios castiga a aquellos que se apartan de Dios, que se consideran autosuficientes. En cambio, los hijos de Dios tenemos que saber que tenemos que tener un corazón humilde. Y vea lo que dice el versículo 24, y esta es una palabra que nos debe motivar a ejercitar la fe. No a quedarnos inertes, sino que a tener una fe activa. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Entonces vea por favor que se trata de una fe que actúa, una fe que hace, una fe que llega, una fe que no se queda quieto cuando no hay que quedarse quieto, y que puede quedarse quieto cuando es necesario quedarse quieto, porque ese es el detalle, ¿verdad? Pero nos dice también que esforzaos todos vosotros, que también requiere un esfuerzo, que la vida cristiana no es fácil estar entre los deleites de las personas del mundo y decir no, sino que requiere voluntad y un esfuerzo para nosotros mantener nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor. Amén. Fíjese que Santiago tiene una porción bien interesante. Para muchos es contrario a lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues eso son de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de una fe salvífica, una fe que salva. Pero Santiago habla del lado de la fe, de una fe que obra. Y para eso vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Se los pongo ahí, se los leo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Oiga esto, y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, oiga esto, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe está muerta. Es una fe de mentiras, amados hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros podamos aprender a confiar en ese Dios todopoderoso, que nos lleva no solamente a confiar, sino que nos lleva a actuar. Fe es actuar. Oiga esto, fe es actuar. No es solamente decir que se cree sin hacer nada, sino que nuestros hijos nos tienen que ver actuar. Y eso es un compromiso tremendo. Así es. Y también, como nos decía anteriormente, tenemos que mostrar el amor por Dios. Y no solo el amor por Dios, sino que también, como nos decía el salmo que leímos anteriormente, esforzaos vosotros, dice. Todos los que esperamos en Dios tenemos que poner nuestra parte, esforzarnos un poquito y dejar que nuestro hombre carnal mengue y que nuestro hombre espiritual con esfuerzo vaya creciendo día a día y que los demás puedan verlo. Y además nos dice al final de ese salmo, y tomad y tome aliento vuestro corazón, porque si no, nuestro corazón está desfallecido, pastor, es bien difícil continuar perseverando en la fe. Tenemos que dar pasos, tomar ese aliento, como tú dices, a ver, respire, ¿cómo dices? Respire hondo y sigue adelante, ¿verdad? No se quede ahí. Eso que tú has mencionado es bien importante, porque muchas veces, amados hermanos, no nos ha fallado la fe, y ahí nosotros tenemos que entender algo. Nuestros problemas son un proceso. Así es. Entonces nosotros tenemos que vivirlos con fe, pero tenemos que entender que el proceso requiere tiempo. Entonces hay momentos en los cuales usted,
Cuando sienta que no puede hacer nada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada. Ore, descanse en Dios. Cuando usted ya no puede hacer nada, déjele las cosas a Dios. Dios va a obrar. Oiga bien, Dios va a obrar. Y entonces ahí estése tranquilo. Pero cuando estamos afanados, y hasta nos comemos las uñas, entonces, y no recibimos nada en ese momento, porque todavía no es tiempo de recibirlo, Así es. nos cansamos. Es como cuando sembramos, no recibimos el fruto inmediatamente. Y tenemos que recordar que con nuestros hijos, con nuestra familia, es una siembra que nosotros desde a temprana edad vamos sembrando en sus corazones, ya sea sembramos amor, sembramos fe, sembramos los valores que lo van a regir cuando él sea mayor. Pero cuando nosotros vemos a nuestros hijos ya mayores, adultos, jóvenes adultos, podemos ver los frutos de aquel esfuerzo que con tanto dolor, con tanta a veces dificultades en la vida, pero lo logramos hacer y podemos ver podemos cosechar cada uno de esos frutos. Pero para eso necesitamos esfuerzo y tomar aliento, porque a veces no es fácil, porque cada uno en la familia tiene diferente carácter. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer el carácter de cada uno para poder abrazarle, a llegarle y poder comprender a cada uno y poder ayudar en el momento oportuno. Entonces no olvide tomar aliento en vuestro corazón para que esa fe pueda venir y pueda ser verse en acción. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Y fíjense que o sea, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero en este tiempo, amados hermanos, Dios nos dio a alguien como el camino, como la verdad y como la vida. Y entonces vea por favor cómo es que Él mismo dice que usted y yo vamos a poder tener la fe suficiente para poder poner por obra la voluntad de Dios. Y Amén. vamos a ir a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 26 en adelante. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esa es la pregunta tremenda. Porque La voy a repetir. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesucristo da una respuesta. Y eso es lo que es el centro de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Entonces, amados hermanos, realmente nuestra fe debe descansar en Dios. El Espíritu Santo es quien está con nosotros y nos motiva y nos recuerda la palabra, pero tenemos que confiar en Jesucristo nuestro Señor, por quien nosotros hemos sido salvos y por quien nosotros hemos podido agradar al Padre y por quien nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén, así. Por eso yo siempre insisto que puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque si nosotros ponemos los ojos en Jesús y no en el amigo, en el vecino, en el padre, en el hermano, en el primo, en el pastor o en la esposa del pastor, entonces nosotros si tenemos puestos los ojos en Jesús, siempre vamos a ver el blanco perfecto y nosotros tenemos que llegar, buscar a estar a la altura de Jesús, que es el varón perfecto, nos dice la palabra de Dios, a seguir los pasos de Jesús, a ver si lo que nosotros queremos hacer en este momento es ¿qué es lo que haría Jesús? Siempre tener en mente esa pregunta, ¿lo haría Jesús?
y ahí podemos ver si nos conviene o no nos conviene, no ponernos a la altura de otra persona, sino que siempre he puesto los ojos en Jesús. Y es bien importante, amados hermanos, porque de repente usted dice, no, pero es que yo tengo mi amigo, yo tengo esto. Yo quiero invitarlo a que usted decida creerle al Señor. Y yo quiero invitarlo a que le dé espacio al Señor, porque entre más usted, oiga esto, cuanto más se exponga a la fe, más creerás. Para eso vamos a traer un texto de la palabra del Señor que está en Marcos, capítulo 9, versículos 22 en adelante. Se los leo, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Posible. Fíjense, quiero ponerlos en contexto. Un padre tenía un hijo que era poseído por un espíritu mudo desde que el niño estaba pequeño. Y entonces dice que era tan fuerte el demonio que muchas veces lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego para poder matar al muchacho. Entonces ya el muchacho ya estaba grandecito, se lo había llevado a los discípulos y los discípulos no habían podido hacerlo. Entonces cuando se acercó el padre y le dice que si le podía ayudar, entonces el Señor le contesta y aquí vamos. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, oiga esto, hablando de la fe, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Oiga esto, por favor, porque de repente no se Ujú. entiende eso. Lo que está diciendo, ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más. Entonces el padre de familia se decidió ir donde el Señor Jesucristo con su hijo enfermo. Dígame, ¿qué no hace uno por un hijo? ¿Qué no estaría dispuesto a hacer? Pues entonces él fue primero a los discípulos y después fue a Jesús y después le dijo, ayúdame, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad. Y entonces el Señor siguió diciéndole estas palabras. Dice, creo, ayuda a mi incredulidad, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. O sea que el espíritu comenzó a tomar al muchacho. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amados hermanos, cuanto más uno se exponga a la palabra, cuanto más uno se exponga a creerle a Dios, y cuanto más uno deje de depender de las ayudas que uno supuestamente tiene, porque tarde o temprano esas ayudas van a fallar, pero la Biblia dice que Dios es Dios por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y vimos unos versículos atrás que eternamente es el Dios Así es. Todopoderoso. Entonces, mientras más usted se expone a la fe, mientras más usted lee la palabra, mientras más usted dedica a hacer las cosas por fe, su fe más va a crecer y el poder de Dios más va a estar en usted. Y lo precioso de esto es que sus hijos van a ver eso. Sus hijos van a testificar que usted ha sido una persona diferente y que ellos quieren ser como su padre o su madre les ha enseñado. Ellos cuando crezcan van a decir, no, yo recuerdo siempre a mi mamá. Mi mamá fue una mujer de fe y siempre salió adelante. Recuerdo a mis papás, recuerdo verlos leyendo la Biblia, recuerdo verlos orando, recuerdo verlos hacer las cosas de manera honesta. Y eso, amados hermanos, es lo que nuestros hijos van a hacer. Por eso, hermano amado, es tan importante que usted le permita a Dios que habite en su familia, no en un cuadro, porque los cuadros no son nada, sino que Él en su corazón. Él en su corazón. Y usted permitiéndole a Dios ser el rey de su vida.
Y también, pastor, así como nosotros tenemos los hábitos, buenos y malos hábitos alimenticios, de la forma que nosotros necesitamos alimentarnos día a día, nuestro hombre carnal, así de la misma manera, nuestro hombre espiritual necesita ser alimentado día a día. Que nuestros hijos vean Amén. que nosotros estamos alimentándonos espiritualmente día a día. No, eh, no, nosotros no es que comamos una vez a la semana. Nosotros nuestra carne tenemos que alimentarla mínimo 3 veces al día y luego tomamos un break, tomamos un snack, pero no es que solamente nos alimentamos una vez al día. Así nuestro hombre espiritual necesita ser alimentado de manera constante. Y como nos decía la palabra, no, tenemos que mostrar, así como nosotros algunas veces publicamos qué es lo que estamos comiendo, nuestros alimentos, el manjar o algo de tanto deleite que nos encanta, que lo podemos publicar. Así de la misma manera nosotros tenemos que mostrar a nuestra familia o mostrar a los que están a nuestro alrededor cómo nosotros nos alimentamos espiritualmente, que no es una vez a la semana, no es una vez al día, sino que debemos de mantenernos constantemente alimentando nuestro hombre espiritual. Amén, amén. Fíjense que yo veo muchos postean porciones de la palabra. Yo le invito a que haga algo. Trate de leer la Biblia todos los días. Si usted quiere postear, tómele una foto a lo que está leyendo, pero si lo leyó. Si no, no lo ponga. Y súbalo si usted quiere, para que le sirva a otros. Pero haga disciplinadamente leer la Biblia, porque recuerde, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, y recuerde que el deseo de Dios es que nosotros creamos en el Hijo. Esa es la fuente de la fe, Amén. ¿verdad? Él es el autor y el consumador de la fe. Y como dice la carta a los Hebreos, que tenemos que poner los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Así es que, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos de todo corazón a que podamos tener una vida de fe. Es cierto, si no trabajamos, tampoco comemos, y eso es bíblico también. Pero tiene que entender, amados hermanos, que lo que somos hasta este momento, lo somos por gracia. ¿Y seremos mejores cosas después? Sí, pero por fe. Y cuando nosotros actuemos por fe y caminemos en fe, le aseguro que Dios va a obrar en nuestra vida, y sus hijos, nuestros hijos, van a continuar esa vida de fe. Y yo le aseguro que Dios como vimos en el estudio, Dios siempre se guarda un remanente fiel, y que nuestros hijos sean contados en ese remanente que sigue confiando en ese Dios todopoderoso. Amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos darle las gracias en esta hermosa noche, pero no puedo terminar sin invitar a aquellas personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo, para que lo puedan recibir en su corazón en esta noche. ¿Cómo lo podemos hacer? Dios es el Salvador de todo aquel que cree. El Señor Jesucristo es quien vino y murió por nosotros. Así es que yo quiero invitarlo que repita esta sencilla oración. Si usted ya es creyente, cierre sus ojitos y ore por aquellos que todavía no son creyentes. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, de todo corazón, yo quiero decirles que oramos por todos ustedes, que pensamos en todos ustedes y deseamos que cada uno de ustedes se transforme en un